Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas nuestras oyentas y oyentes, ¿por qué no?, del Lipi Podcast, el espacio donde hablamos sin filtro sobre el lipedema, donde compartimos historias reales, información actualizada y abrimos conversaciones sobre una enfermedad que poco a poco va dejando de ser tan invisible, ¿no, Montse? Así es, ¿qué tal, comunidad Lipi? Yo estoy súper contenta porque cada vez tenemos más comentarios en las plataformas de podcast y me encanta, ¿no? Así que nada, aquí estamos de nuevo, encantadas de acompañaros un episodio más. Y hoy os traemos una entrevista muy especial. Muy especial, ahí. Con una profesional que lleva años dedicándose al tratamiento del lipedema y que tiene una visión integradora y profundamente humana en esta patología que tanto nos hace falta. Por supuesto, así que hoy tenemos el privilegio de hablar con la doctora Noemí González. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, con formación internacional en Francia, en Reino Unido, en Brasil, en Alemania, vamos, y seguro que algún sitio más que ella nos contará después, donde se especializó en cirugía plástica reparadora y estética. Además, la doctora tiene un doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad Charité de Berlín y un máster en Nutrición Clínica y Alimentación. Y por si fuera poco, es experta en lipedema, que hemos hablado muchas veces de esto, que luego matizaremos un poco más, porque ella tiene más de 8 años de experiencia diagnóstica y quirúrgica centrada en nuestra enfermedad. Utiliza la técnica Wall, que es una liposucción asistida por chorro de agua, y acompaña personalmente a cada paciente durante todo su proceso con una metodología que prioriza la preparación antiinflamatoria y el bienestar global. Así que la doctora no solo que participa en congresos nacionales e internacionales, ha sido colaboradora con asociaciones de pacientes y bueno, vemos que su compromiso va mucho más allá del quirófano, cosa que es súper importante, ¿no? Que así nos sentimos menos objeto y más humanos. Que hace falta. Y hoy vamos a conocer no solo su enfoque médico, sino también su mirada empática y cercana a las personas afectadas por el lipedema. Pero no estamos nosotras dos solas, sino Noemí. Tenemos en esta aquí conversación nos acompaña también la que ya es nuestra colaboradora habitual, Ana Martínez Torelli, a quien muchas ya conocéis en redes como Mediterraneana, que siempre aporta su mirada honesta y valiosa desde la vivencia como paciente, profesional de la salud y en este caso también como colaboradora, que ahora nos va a contar un poco con la doctora Noemí, que están haciendo cosas juntas. Uy, qué ganas tengo de escucharlo. Pero antes quiero dar las gracias a Medi por patrocinarnos un año más, que se agradece, ¿no? Porque nosotros hacemos esto por el amor al arte y nos viene bien pues que nos ayuden con no tener el Zoom con 45 minutos, el gratuito y ese tipo de cositas y parezcamos un poquito más profesionales, ¿por qué no? Así es. Y nada, pues ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra doctora Noemí González con la compañía de nuestra querida Ana. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos hoy, doctora González. Es un placer tenerte por fin aquí en el estudio del Lipi Podcast. Hola, buenos días. Qué alegría, primera hora de la mañana, a 40 grados que estamos. Pues casi en hora de calor, la verdad que esto hay que sumarle el agradecimiento que estés aquí y ese trabajazo, porque seguro que hay cosas más fresquitas que hacer, ¿no? Que estar aquí en el micrófono. Por eso se agradece muchísimo que estés aquí para ayudar a nuestras oyentas y afectadas del lipedema. Un placer, si sirve para que alguien más se informe, siempre es un placer. Pues seguramente servirá porque la doctora tiene muchos conocimientos y vamos a empezar rápido con que nos cuente, que yo me muero de ganas de que nos cuente todo lo que ella sabe e investiga. Y yo quería preguntarle primero lo de especializarse en lipedema, ¿por qué? Porque normalmente es gente que lo tiene ya y entonces tiene algún lazo... Sí, no tiene... Claro, es verdad que muchas veces empiezas a investigar o a trabajar en cosas por interés propio. En mi caso, por ejemplo, no era el lipedema, pero sí que la alimentación venía un poco por eso. A mí, o sea, el lipedema ha venido más tarde, pero el tema del interés sobre los alimentos, la cocina, la comida, no a nivel médico solamente, sino empezando por a nivel disfrute,
y entrando ya en más profundidad y llegando a un momento en el que te das cuenta, sobre todo cuando tienes hijos, de que todo lo que haces y todo lo que comes influye en tu presente y en tu futuro. Entonces, después de hacer el máster y siendo especialista en cirugía plástica, empecé ya a trabajar, o sea, cuando volví de Alemania, después de hacer la especialización en cirugía plástica, orientar también a las pacientes que se van a operar o que se interesan por la cirugía, orientarlas en el sentido de alimentación. E incluso empecé dentro de la consulta en la que estaba colaborando en esa época, haciendo visitas de nutrición y haciéndoles planes preoperatorios, porque bueno, muchas de nuestras operaciones son para cambiar la forma del cuerpo, sobre todo, que a mí es la que más me interesa. La cara me interesaba menos y a nivel corporal me interesa más. Y claro, cualquier cirugía en el cuerpo obviamente se ve modificada por tus hábitos físicos y por tu alimentación. Entonces empecé un poco por allí. Luego me di cuenta que si me dedicaba especialmente a la nutrición no me daba tiempo a operar. Y bueno, fui combinándolo un tiempo. Y hubo un congreso, un simposio que organizamos aquí en Barcelona, en el que invitamos a un especialista, un auténtico especialista en lipedema, porque hablábamos de liposucción, y invitamos a un especialista alemán en lipedema, el Dr. Heck, mundialmente conocido por su Lipoclinic, o sus lipoclinics, y bueno, como era conocido también a nivel personal, bueno, yo me tomé como bastante más en serio su charla, puesto que ya en mis tiempos en Alemania yo había estado trabajando con el doctor Uwe Reiter, que también es un experto en liposucción y lipotransferencia, y en aquella época ya hablábamos de lipedema y tratábamos las pacientes de lipedema como tales y no como liposucciones estéticas. O sea, en Alemania ya hace 25 años, cuando yo estuve allí, haciendo la especialidad, Wow. Se diferenciaba entre lipodistrofia, lipedema y liposucción estética. Y al venir el doctor Heck es un poco como que destapó la tapa y dije, ostras, es verdad. Y no sé, pensé, vale, vamos a moverlo porque aquí en España nadie habla de esto, no hay nadie que se dedique, no hay nadie que se lo tome en serio y en cambio el tomarse banalmente o muy superficialmente los temas de cirugía estética a mí siempre me ha afectado un poco de manera personal. O sea, me parece un riesgo y una imprudencia, aunque trabajemos la superficie del cuerpo, el pensar que esto son cosas que se hacen sin pensar, de hoy para mañana, que cualquier cosa me la cambio. O sea, la medicina es una cosa muy seria, la cirugía es una cosa mucho más seria todavía y tiene riesgos y creo que es importante que la gente esté más informada de lo que hemos pasado épocas en los 80 y en los 90 en los que parecía que la cirugía estética era simplemente un juego, ¿no? Y no lo es. Sí, muy importante puntualizar que la cirugía estética no solo sirve para cambiar las caras, sino muchas veces para reparar cosas como las quemaduras, ¿no? Hay cosas mucho más serias, que no es simplemente la vanidad de algunos, que puede no serlo. Vamos. Exacto. Y yo quería preguntar, porque empezó diciendo que la comida influye mucho, ¿no? en el cuerpo. Cuando abres ese cuerpo, ¿no? y ves esa grasa, ¿qué diferencia hay entre una persona que se alimenta bien? ¿Se ve a primera vista o a simple vista que hay una diferencia entre una persona que se nutre bien y otra que no? Claro, no hace falta ni operar, se ve desde fuera. O sea, la grasa intraabdominal, la grasa visceral que abomba la parte superior del abdomen sobre todo, cuando de verdad hay una cirugía, por ejemplo, en nuestro caso, en una abdominoplastia, hay una capa gruesa enorme de grasa que ya se ve que está abombando desde debajo del músculo y otra por encima. Y eso a nivel metabólico está 1000 veces comprobado que tiene un riesgo mucho más alto de producir enfermedades cardiovasculares, de impedir el buen funcionamiento de los órganos, de producir una diabetes o desencadenar una diabetes. O sea, claro que influye la grasa. Si pensamos a nivel natural, que un poco este es mi principio, cómo está hecho el cuerpo, ¿no? Dentro del mundo animal, los seres humanos, cómo estamos hechos, para qué estamos hechos y qué necesitamos. Lo que ocurre es que ahora, en la edad moderna, de todo lo que necesitamos no estamos utilizando ni la mitad, ni los músculos, ni estamos durmiendo bien, estamos comiendo de más porque hay un exceso de oferta. Entonces estamos perdiendo un poco de vista lo que es la anatomía natural del cuerpo. Si nos basamos en eso, hay un margen, ¿no? Pero es un poco recuperar la idea original de para qué sirve mi cuerpo y qué necesito que esté en forma para poder envejecer saludablemente, vivir y envejecer saludablemente. Totalmente. Qué verdad esta, ¿eh? A mí, mientras que lo estabas diciendo, estaba reflexionando que qué verdad que el ser humano, el cuerpo del ser humano, no está hecho para esa sociedad que estamos creando. Al final estamos hechos para otras cosas. Antes, por ejemplo, entre bambalinas hablaba con Joana, ¿no? Ella que trabaja
teletrabaja casi todo el día sentada, claro, el cuerpo humano no está hecho para eso, ¿no? No está. Qué cosas, ¿no? ¿Qué de cosas habría que cambiar? Pero bueno, estamos aquí, podríamos aquí hacer un nuevo mundo casi, ¿no? Sí. También hablabas sobre la diferencia, ¿no? Esto mismo que te preguntaba Joana sobre la diferencia entre la grasa del lipedema, ¿no? Como se suele decir. Entonces, yo quería preguntarte cómo definirías la diferencia, ¿no? Entre el sobrepeso y el lipedema. Bueno, es que son dos cosas totalmente distintas. La definición es muy clara. Sobrepeso y obesidad tiene que ver con una grasa troncular, básicamente, y el lipedema, básicamente, por decirlo súper sencillo. Obesidad y sobrepeso es a nivel tronco, también afecta a las extremidades, pero por extensión, o sea, inicia en el tronco y extiende a las extremidades, y el lipedema, en principio, y salvo excepciones, afecta solo a las extremidades. En segundo lugar, la grasa de la obesidad y el sobrepeso no es dolorosa y la del lipedema sí. Y en tercer lugar, el lipedema se asocia a otras patologías que suelen tener que ver más con el sistema autoinmune y hormonal, y el sobrepeso a otras patologías a largo plazo más metabólicas, como diabetes, como infartos, como arteriosclerosis, etc. Yo quería volver un poquito, ¿no?, al principio del lipedema, de hablar un poquito sobre el lipedema y sobre esta enfermedad. Y para mí, nosotras que bueno, hemos tardado entre 20 y 30 años en recibir el diagnóstico, que no quiero decir que estamos perdidas, pero que Bueno. no hemos tenido la suerte, ¿no?, de tenerlo en cuenta desde una evolución temprana. Yo lo que quería preguntar es cómo pueden las mujeres que ya empiezan a tener esos signos, qué debería ser una alerta, ¿no?, para una mujer para poder decir voy a ir a un especialista porque a lo mejor tengo lipedema. Yo creo que lo primero no es yo creo que tengo lipedema. Lo primero es identificarte con tu cuerpo. O sea, tengas lipedema o no, o tengas hipotiroidismo, o tengas artrosis. O sea, si tu cuerpo te duele, algo te pasa. No te pueden decir esto no es nada. Si a ti algo te duele, es un signo de que algo no está funcionando bien, porque un cuerpo naturalmente sano no tiene que doler. Si tienes una limitación física a la hora de moverte, o no te permite mover bien las piernas o doblar bien la rodilla, escuchar al cuerpo y escuchar los signos de alerta. Lo normal es que tú no te notes partes de tu cuerpo. Yo hago siempre la broma en la consulta cuando me dicen, bueno, pero es que a mí no me duele, seguro que es lipedema. Digo, a ver, ¿tú te notas tus orejas? No, entonces no te duelen. ¿Te notas las piernas? Bueno, sí, me pesan. Vale, pues entonces te duelen. Eso para mí es dolor, porque yo no tengo lipedema y no me noto las piernas. En cambio, me noto la espalda o la cabeza cuando tengo migraña. O sea, cada uno tiene que conocer a su cuerpo, y esto es responsabilidad de cada persona, no del médico, sino de cada persona, identificar cuál es su estado de salud y ver cuál es el punto que tiene en el que o el cuerpo está fallando o le está dando una señal. Si tú, por ejemplo, no vas al baño durante 3 días, es una señal de que algo no va bien, si no tienes deposiciones. En cambio, si vas 3 veces al día o 4, también es una señal de que algo no va bien en tu intestino. Si te salen ronchas, es que algo no va bien en la piel, por ejemplo. Si notas que se te cae el pelo, tampoco va bien. Si tienes un acné crónico, o sea, hay muchas señales que te da el cuerpo de que tu cuerpo, de que no está funcionando bien. El por qué, ahora viene lo difícil, claro, ¿a dónde voy, no, con este síntoma? Si voy al de cabecera y me dice esto no es nada, claro, tenemos un sistema de salud que está acostumbrado a buscar una solución a cada síntoma. Te duele la cabeza, te doy una pastilla y te vas a tu casa. Te duele la rodilla, te doy otra pastilla, te vas a tu casa. Se te cae el pelo, si es algo que tiene que ver con la estética de la mujer, esto no es importante. Eso es verdad, esto es muy difícil. Pero si la paciente sabe que esto se me repite durante 3 meses o más, o 6 meses, o llevo 1 año, he aumentado de peso en 1 año sin que yo realmente me dé cuenta de por qué, o sin ser consciente de por qué, hay que insistir. Y si tan mal que me sabe, si el sistema sanitario no atiende, hay que buscar otra solución. Y sé que cuesta dinero, porque a todos nos cuesta dinero cuando buscamos un médico especialista que no está en el sistema público para el que estamos pagando unos impuestos. Pero es que ese sistema público no tiene atención de todo para todos. Entonces, si tu hijo tiene una enfermedad más rara de lo normal, has de pagar a un pediatra por privado, si tú lo quieres atender, porque el de la Seguridad Social puede tardar 6 años en darte cita. Y si tú tienes un dolor o una molestia, o tus piernas se están hinchando, o no te caben los zapatos, el ser un poco crítico y no pensar que es normal, solo porque te pasa durante mucho tiempo,
no quiere decir que sea normal. Y yo creo que si nos escuchamos a nosotros mismos, hay una voz interna que te dice, esto no es, tengo que buscar. Mira, me gustaría hacer un inciso en esto, que es algo que siempre digo yo, que al final solemos normalizar el síntoma, ¿vale? Como Sí. llevas tantos años de esa presión, porque esto también en relación a lo que hablabais antes del diagnóstico tardío, hay una encuesta de Lipedema Foundation de Estados Unidos que dice que el diagnóstico medio de una mujer con lipedema arriba a los 48 años. O Sí. sea, es terrible, es patético a estas alturas, ya te has acostumbrado del dolor, de la pesadez, del sobrepeso, de todo, porque no, o sea, te has acostumbrado a vivir de otra manera, ¿no? Y muchas chicas, hay algo curioso, es que siempre que me dicen, no, yo es que cuando voy a hacer ejercicio en la prensa oblicua levanto 70 kilos, 100 kilos, ¿sabes? Que es una bestialidad. Pero claro, estamos acostumbradas a soportar un peso en las piernas que no soporta todo el mundo. Y entonces, claro, al final es un poco eso de parar, lo que hablamos alguna vez en otro episodio, de parar y escuchar a tu cuerpo, porque vamos en la vorágine loca de no saber dónde estamos paradas y no nos escuchamos y no sabemos qué nos está pasando, ¿no? Entonces es importante en algún momento decir, bueno, a ver, ¿a dónde quiero ir y por dónde estoy yendo, ¿no? Estoy derrapando, necesito plantarme y ver. Y cuando empiezo a hacer algún cambio, por ejemplo, en la alimentación, y empiezas a ver ese beneficio, cuando introduces cualquier cosita, es como que el cuerpo se rebota y dice, ¿pero qué haces, loca? Con lo bien que estábamos, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver, bueno, tanto la alimentación como el tema de ejercicio, que para mí son los dos pilares fundamentales. No lo es todo, pero claro, bueno, con Noemí siempre lo hablamos y por eso colaboramos, porque nos llevamos bien en ese sentido. Y el sueño, que para mí lo de dormir, siempre lo digo, más importante que comer incluso, o sea, cualquier cosa que hagas, si tú no descansas, es que estás maltratando a tu cuerpo. Entonces, es volver a pensar siempre un poco en la forma más natural de vivir. Pero volviendo un poco para ser concisos, si a una paciente, porque ahora ya hay tanta información en redes, en internet y hasta en periódicos o podcasts o lo que sea, si una paciente cree que lo suyo puede ser un lipedema, lo primero que hay que recomendar es acudir a una asociación. Porque es difícil que encuentres un profesional que sepa en tu ciudad. Tú puedes poner médico de lipedema y igual te sale cualquier cosa, ¿no? Que igual te salen, vamos, es que no sé cómo llamarlos, porque es que sale gente de debajo de las piedras. Enlaces patrocinados, publicidad. Exacto. Que de repente se ha inventado un plan para lipedema, un ejercicio para lipedema, una dieta para lipedema, una cirugía para lipedema, una máquina para lipedema. Claro, antes era por defecto y ahora es por exceso, ¿no? Hay una cantidad de información que te puede pasar también si tú buscas aislamiento para las paredes en tu casa. Claro, te sale de todo. ¿De quién me fío yo? No lo sé de quién me fío, quién es el profesional. Entonces, si tienes suerte, pues tienes que hacer una buena búsqueda y algo encontrarás, pues siempre mirando la formación y la experiencia, pero ante la duda hay asociaciones en todo el país. Entonces, que la gente se refiera a la asociación y que en la asociación les digan, mira, por lo menos estos que nosotros tenemos contactados llevan tiempo trabajando en ello y han demostrado ser gente honesta, legal, y te puede gustar más o menos, saldrá más caro o más barato, pero por lo menos son gente de fiar. Yo empezaría por ahí. Sí. A mí me ha recordado mucho lo que estabas diciendo antes a lo que se habla de las relaciones tóxicas, ¿no? De pareja, de amistad, de amigos y demás, por la misma relación que podemos tener con los médicos, ¿no? Hay como señales de alarma, banderitas rojas que por ahí no es, ¿no? Y justo lo que estabas diciendo ahora tiene mucho que ver, ¿no? Con esto de si ves que es un enlace patrocinado y a lo mejor de casualidad hay un mismarketing que lo está haciendo bien, pero es un poquito difícil, por lo cual... Claro, pero no todo el mundo sabe lo que es un enlace patrocinado. Yo no lo sé, por ejemplo, yo no he visto nunca, o sea, no sé dónde me tengo que fijar para saber si esto es publicidad o si esto es información. Exacto. Igual que las redes sociales, igual que influencers y demás, estamos en un mundo donde antes hacíamos caso al médico y lo que decía, ¿no? Con nosotros casi todas ya somos más millennials o tirando para atrás, ¿no? Yo para atrás. Que cuando íbamos al médico pues era palabra del Señor, ¿no? Es decir, no teníamos fuentes. También, pero tampoco ha de ser solo la palabra del Señor, porque
no todos los médicos saben de todo, y hablo por mí la primera, o sea, a mí no me preguntes por según qué patologías de corazón ni de... o sea, a mí me interesa todo lo que tenga que ver, obviamente, incluso dentro de mi especialidad, pues en malformaciones craneofaciales le pregunto a mi compañera esa Teresa Núñez, solo faltaría que tuviera que saber yo de craneofacial. O sea, yo sé más del lipedema y si ella necesita saber del lipedema, pues por ejemplo me lo dice a mí. Mama, y quien es experto en cáncer de mama, entonces es ya como hilar más fino. Pero sobre todo en medicina familiar y comunitaria, por ejemplo, que serían los primeros que deberían estar formados en estos como mínimo para orientar a la paciente y porque es donde cada paciente seguro que tiene acceso, es a tu médico de familia o médico general o como se llame. Esa comunidad sí que debería saber diferenciar entre lo que es un dolor de piernas por varices, un lipedema y una obesidad, como mínimo. Y dentro de estos tres mandarlos a un especialista, porque ellos mismos tampoco pueden asumir el tratamiento. Pero sí pueden decirle a la paciente, esto tiene más pinta de tal, te voy a referir al siguiente paso. O rehabilitador, quiero decir, no ha de ser vascular, en general tendría que ser un rehabilitador el que... Esto facilitaría mucho y sí que haría que cualquier paciente tuviera una información bastante más estandarizada, como mínimo de las bases, igual que ocurre con otras enfermedades inflamatorias autoinmunes o hormonales. Y ahí sí que queda el trabajo un poco tanto de las asociaciones de profesionales que están haciendo cosas, porque en medicina rehabilitadora sabéis que hay cosas publicadas, en medicina de familia hay también cosas publicadas. En cirugía plástica, por desgracia, el consenso es de 2018, que toca ya con mucho actualizarlo porque, bueno, es una base general, pero yo creo que le falta bastante actualización. Pero no debería ser el trabajo del cirujano plástico diagnosticar el lipedema a una paciente. Entonces creo que debería ser, primero, asociaciones de pacientes y segundo, medicina de familia. Pero si no están formados en esto, que en algunos sitios, como en el Camp de Esparraguera, por ejemplo, sí lo están, algunos médicos en Madrid y alrededores también lo están y algunos rehabilitadores también. Creo que las que tienen más información son las asociaciones para dirigir a una paciente de entrada. Y si la Seguridad Social no te atiende, pues buscar por privado, claro, ¿qué le vas a hacer? Al final es como todo en la vida. Yo creo que es investigar. El otro día hablaba con unas chicas, ¿no?, de las que se estaban organizando para la concentración de Barcelona. Digo, es que al final estamos tan acostumbrados, ¿no? Hemos pasado de no saber nada en la época de 80, 90, 2000 a tener la solución inmediata y queremos esto y lo queremos ya. No, a ver, date tiempo, investiga, porque cada una persona es un mundo, tiene sus patologías, somos más que solamente una enfermedad, ¿no? Ojalá solamente tuviéramos una cosa, ¿no? Y fuéramos como un dibujito animado. Pero al final es investigar y tener un poco la inquietud, ¿no? De, oye, duda de este médico, no porque diga la mentira o diga la verdad, sino, oye, pues al final toma cartas, ¿no?, en el asunto de tu vida y hasta que puedas un poco buscar tu método operandi, que cada cuerpo reacciona a su modo y manera, ¿no? Bueno, lo primero es un diagnóstico completo, claro. Si el médico te lo va a hacer, si el médico no te hace un diagnóstico completo, entonces no es el adecuado para tratarte. Porque si a mí me viene ahora una persona con una diabetes o con un hipotiroidismo y yo no me centro en todo lo demás y solo le digo tómate esta pastillita, entonces a lo mejor a mí no me apetece quedarme con este endocrino o con este, lo que sea, ¿no? Ginecólogo o ginecóloga que te dice solamente no tienes, de hecho una citología está bien, ya bueno, pero ¿y todo lo demás? ¿Y mi sintomatología? Quería haceros un inciso con el tema este de cómo saber si te están vendiendo una moto o tal o cual. Mira, hay un código ético para todos los profesionales de la salud, ¿vale? Yo hace poquito hice un cursito que hizo la Academia Española de Nutrición y Dietética. Bueno, te tienes que tomar tu tiempo, tienes que entender, ¿no? Porque me dieron un diploma que hablaba sobre la ética y lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer desde el punto de vista de la salud. Tú no puedes ser patrocinador de según qué cosas. Una cosa es que tú digas como, a ver, yo como dietista a veces recomiendo un suplemento u otro porque investigo, porque me formo con los laboratorios y veo la mejor opción para mi paciente. Pero otra cosa es hacer publicidad de, por ejemplo, no sé, una máquina de presoterapia o lo que sea, ¿no? Eso no es ético. No puedes entrar a tener un contrato colaborativo económico
con una compensación económica como profesional de la salud. Eso no es ético y está denunciado por las asociaciones. Lo que pasa que, claro, hay que ver si la persona que te atiende tiene la titulación que dice tener y después también, muy importante, si se está formando y se está renovando, porque con esto de las nuevas tecnologías y las redes y tal, hay que saber hasta dónde puedes llegar como profesional de la salud. Entonces, o sea, a mí me cuesta un dinero formarme, a mí me cuesta un tiempo dedicarme a hacer estas cosas y lo tienes que hacer. Si no sabes cómo gestionar estas cosas, lo tienes que hacer. Y si un profesional pone algo en si le han regalado un producto y lo quiere probar y lo quiere comentar con sus pacientes, bueno, mira, o con sus seguidores en las redes y tal, lo tiene que especificar. Esto está legislado y se debe especificar. No se pueden hacer colaboraciones y mucho menos a nivel económico si no se le avisa al público, ¿vale? Porque eso no es legal y sobre todas las cosas no es ético. O sea, hay que entender que estamos trabajando en el ámbito de la salud. Da igual si eres un médico, un nutricionista, un dietista, un fisioterapeuta o lo que sea. Si estás trabajando en el ámbito de la salud, te tienes que evitar estas cosas. Y luego la gente tiene que saber reconocer quién es un influencer y, ¿no?, una persona que usuaria de cosas o que cuenta su experiencia, que es muy válida porque también te hace sentir bien y descubres cosas y te puede ser un puente para entender muchas cosas, pero la recomendación que te puede hacer una paciente de lipedema no es la misma que la que te puede hacer un profesional especializado en uno u otro tema. Aquí mi pequeña intervención. Sí, sí, de hecho yo escuché también a una chica que decía, dice, si tienes un nutricionista o un dietista y te recomienda siempre una marca en concreto, por ahí no es. Es decir, te puede decir, mira, toma vitamina D, por ejemplo, pero no te va a recomendar una marca, ¿sabes? Porque bueno, si no, lo hace... En esto, cuando te dicen esta marca con mi descuento, bueno, eso tampoco es tan así, también te lo digo. Porque a veces, por ejemplo, hay vitamina D, hay gente que le cuesta mucho absorber la vitamina D, ¿no? Porque tiene problemas, mientras que estamos trabajando la absorción intestinal y mejorando esa absorción, a lo mejor es necesario que tenga una vitamina D de alta disponibilidad, a lo mejor puede ser en gotas y si viene con aceite de oliva extra virgen, mejor. Por ejemplo, hay una marca, no voy a decir marcas porque queda feo, pero una marca que empieza con S, muy reconocida y tal, que tiene unas gotitas que vienen con aceite de girasol, de alto oleico, ok, pero si después tengo otra que se fabrica aquí en España, que viene del norte, y es con aceite de oliva extra virgen, y que si solo le das 3 gotitas, esa persona tiene la dosis necesaria para todo el día, pues yo le voy a recomendar esta, no la otra, ¿sabes? Por eso damos marcas, porque a veces hay laboratorios que han investigado y trabajado, por ejemplo, en todo lo que es el ámbito de la suplementación de microbiota, de probióticos y tal, hay diferencias abismales. Tú compras un probiótico en el herbolario y te dice, tiene no sé cuántos millones de cepas, pero claro, no son probióticos de 4ª generación. Puede ser que puede ser que ni lleguen a la parte del intestino que necesitamos. Hay algunos que te dicen, no lo tomes con agua caliente porque se disuelve lo que es la protección y pierde, ¿sabes? Cuando llega al estómago con los jugos gástricos ya se rompió todo y ya no, todo lo que has tomado, o sea, lo único que ha ganado es una pérdida de dinero en tu bolsillo. ¡Ostras! Nada más. Entonces, claro, ahí tienes que decir marcas porque sabes que hay laboratorios que se comprometen a hacer estudios y a verificar que todo lo que están haciendo y que tienen certificados. No es lo mismo tomar un omega 3 marca Pirulito que un omega 3 con todos los certificados o que han desarrollado una molécula específica de alta absorción, ¿sabes? Por eso. Claro. Eso también ocurre con las medias, que no es lo mismo cualquier media compresiva que las medias médicas compresivas trabajadas con un sistema y con un tal. Pero una cosa es recomendar y otra cosa es vender. O sea, incluso a la hora de colaborar, ¿no? Yo cuando hago un informe médico, en todo lo que hago siempre recomiendo a gente, pero no tengo con ellos ninguna colaboración económica. Es simplemente gente con la que yo sé que esa paciente va a estar bien atendida porque son personas que se dedican también a lo mismo y que van a pensar de forma como yo pienso de cara a una intervención, por ejemplo. Claro. Entonces, yo recomiendo, pero siempre recomiendo al menos 2 para que cada cual elija.
De ahí la importancia, ¿no? de todas las cosas. Me ha parecido súper curioso esto que has dicho, Ana, de cómo se absorben con agua caliente, agua fría y demás. De ahí la importancia al final de ir de la mano de un De la mano profesional, de ¿no? un profesional, claro que sí. Exacto, qué bueno. Sí, sí, aquí como profesionales que tenemos aquí, como la gente que recomiende también el Lipi Podcast, porque tenemos a gente de calidad aquí, ¿eh? No, muchas veces escucho, Ana, o me mandan un mensaje, ¿qué probiótico puedo tomar para el lipedema? Depende. Además, también tomar probióticos de manera indiscriminada, esto creo que alguna vez lo he dicho, de manera indiscriminada, perpetuando un mismo probiótico durante años, que pasa, porque mucha gente va a hacer un tratamiento y luego no vuelve a la consulta o no le dicen cuándo debe acabarlo, eso puede generar una disbiosis. Porque Ya. está aumentando una cantidad que no necesitas de una particularidad, una serie de microorganismos, con lo cual esto también hay que tenerlo en cuenta. No, yo creo que se debería regular un poco la toma de probióticos también. Lo que deberíamos es ir a profesionales y no preguntar a gente random por internet tampoco, que es Obviamente. otro tema O que sea, la si gente lo ha visto estamos... mucho. Pero es que si estamos hablando de salud, ¿vosotras creéis que en alguna otra enfermedad la gente hace lo mismo? Yo creo que un poco sí, ¿eh? No sé, Pero al final lo que también tiene que tener un poco la gente la responsabilidad, ¿no? Esta gente random, como puedo ser yo, por ejemplo, a mí me preguntan, oye, ¿qué me tomo? Yo no sé qué. Le digo, bueno, pues mira, mi consejo es que vayas a un profesional y que te lo recomiende, ¿eh? Porque ¿quién soy yo Claro, para decirte claro. si te tienes que operar? Si no, o sea, yo no te puedo diagnosticar. O sea, soy una persona que se dedica y que tengo un podcast del lipedema porque padezco esta enfermedad, pero ahí también está, yo creo que un poco la ética, que debería de existir un poco la ética de las personas humanas que no tienen nada que ver con la sanidad, ¿no? De decir, oye, yo no soy profesional, ve con tal, yo te puedo decir que esta persona me cae súper bien y creo que trabaja súper bien, pero hasta ahí puedo leer, ¿no? Ya luego decide tú. Y eso la gente también tiene que saberlo. Claro, pero creo que se banaliza, porque si tú tienes ahora una artritis reumatoide o tienes una hepatitis, no le preguntas a nadie por internet qué me tomo. Entonces, si estamos reivindicando que se tome en serio la enfermedad del lipedema con todas las consecuencias que tiene, vamos a tratarla desde el principio, tanto pacientes como profesionales de la salud, como una enfermedad más de todas las que existen. Es que en las otras enfermedades no se hace esto. Nadie le pregunta a nadie por internet o por WhatsApp qué me tomo o va bien esto para mi enfermedad. Chica, yo qué sé, o sea, lo que te diga el médico. Y si no encuentras ningún médico, ya te digo, busca uno que te vea. Exacto. Es que no se puede preguntar, bueno, no se puede, es que a mí me parece una inconsciencia y creo que el que lo esté haciendo o la que lo esté haciendo, primero no se toma en serio su salud, es la primera que no está tomándose en serio su propia salud, pensando que, pues eso, si yo ahora tengo una hepatitis o una infección de oído, quiero decir, no sé, le pregunto a la vecina qué me tomo para el oído, que tú también tenías el oído mal el año pasado, no sé, es que... Buscas en ChatGPT, ¿no? La verdad bueno, es que... ese es otro melón. Sí, la verdad es que al final yo creo que el mensaje es, chicas, por favor, aquí os presentamos a un montón de profesionales para que podáis buscar también la afinidad, ¿no? Porque eso también es encontrar importante. A alguien que te cuadre, con el que te entiendas bien, que te escuche. No todo el mundo caemos bien a todo el mundo, ni a mí tampoco me cae bien todo el mundo, ni a Ana le cae bien todo el mundo, ni a ti tampoco. O sea, yo voy a un sitio y salgo a veces, incluso en tema médicos, de algunas consultas enfadada porque no me están escuchando o no están tomándose en serio los síntomas de mi hijo o los de mi madre. En cambio, salgo de otras haciéndoles la ola y pensando, este tío sí sabe. Y además me ha atendido con buen humor, se ha ocupado de que todos estén a gusto, le ha dicho a mi madre no sé qué, o sea, que has de tener también afinidad con el médico. Pues sí, totalmente. Súper importante. ¿Qué os parece si cambiamos un poco del tema y vamos un poquito a lo que es el lipedema y saber un poquito o preguntarte si la genética tiene un papel más importante o son las hormonas o qué sabemos sobre el tema de qué se está estudiando, ¿no? De qué es lo más importante en el desarrollo del lipedema. Pues mira, lo más
no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que influye. Hasta ahora hay más de 9 genes ya implicados en el lipedema, o sea, demostrados que hay más de 9 genes, pero no se ha encontrado directamente uno que cause esta enfermedad, porque se estudia en familias en las que varios miembros de las familias tienen la afección y se han hecho incluso, ayer justo además para este estudio estaba revisando bibliografía y encontré un artículo en el que revisaban 13 familias y identificaban, y hay un de la doctora Karen Hertz también, claro, hacían como una especie de esquema de cuántos de estos genes estaban implicados. Había como una tabla, ¿no?, de hasta 9 genes implicados en el tema del lipedema. Pero, en mi opinión, y ahora ya empiezan más opiniones o experiencia que estudios clínicos, como todo en genética, tiene que ver también el cómo luego, lo que llamamos ahora epigenética, ¿no? ¿Qué haces tú con tu vida para que esos genes se desarrollen o no se desarrollen? Lo que sabemos es que, obviamente, no es voluntario que el lipedema se desarrolle porque se inicia en una edad en la que hay un cambio hormonal, ¿no? En la menarquia o primeros años de menstruaciones en los que las mujeres, obviamente, pues nadie sabe cuándo le va a venir la primera regla ni cómo le va a venir. Pero sí nos estamos dando cuenta, por ejemplo, paralelamente al tema del lipedema, que cada vez empieza más pronto el cambio hormonal en las mujeres. Y eso, en mi opinión, sí que tiene que ver con el estudio ambiental, ¿no?, la vida a la que llevamos y los disruptores endocrinos. Entonces, yo también me tomaría muy en serio el cambio hormonal en las mujeres desde el inicio hasta la menopausia, porque si eso afecta al lipedema, ten un poco controladas tus hormonas, ¿no? O sea, ten un poco... Controladas no quiere decir que no se expresen, sino que tú sepas todo lo que puede afectar a tus hormonas, desde el cortisol, o sea, el estrés, hasta la alimentación, los plásticos, las siliconas y todos los productos de belleza que venden a niñas de 12 años y que están cambiando su estado hormonal, hasta el sueño, la importancia del sueño, las pantallas. Suena como un poco catástrofe, ¿no? Sí. Catástrofe Suena zombie. un poco fin del mundo. Es el Lo fin. sé. Mis hijos también me lo dicen. No espero el apocalipsis zombie, pero sí espero recuperar un poco la vida natural cuando se pueda y como se pueda, o como mínimo tenerlo en el fondo, que dicen los alemanes, en la parte de atrás de tu cabeza, que te está mandando como señales, ¿no? Ten en cuenta que estás estropeando tus hormonas estropearán tu lipedema, tu alimentación estropeará tus hormonas. O sea, disfruta la vida de una forma pues sana, pero los excesos nunca han sido buenos. Y ahora mismo vivimos un momento de excesos de todo. Excesos de pantallas, excesos de alimentación, excesos de estrés, excesos de sol, excesos de... Entonces, a cualquiera que tenga una enfermedad crónica hay que recomendarle, baja el nivel. Baja el nivel porque tu cuerpo te está diciendo que no puede con todo. No todos los cuerpos han salido perfectos. Todos tenemos algún punto débil que nos pincha con algo y tienes que identificarlo y saber qué es lo que me perjudica. Y como tenemos intención de vivir 90 o 100 años, pues bueno, yo 90, vosotras 100. Entonces hay que intentar mantener el cuerpo lo más joven posible, lo más sano posible, lo más estable posible. Que ojalá queramos hacer. Entonces, la genética, con la genética naces, no lo puedes evitar. Sí puedes, las hormonas las puedes modular un poquito. En las mujeres jóvenes entra el papel de la madre. La madre es la que debería... madre y padre, obviamente. Me excuso 100 veces. Los padres son los que deberían estar preocupándose de que sus hijas, que pueden tener lipedema, y en algún caso sus hijos, excepcionalmente, mantengan una vida lo más sana posible para que en el caso de que de verdad tengan lipedema, puedan crecer sabiendo qué les perjudica, qué les va bien. Y no entrar al tema de dietas, de adelgazamiento, de... es que esto, claro, llega mucho a la consulta, ¿no? Sobre todo en gente que tiene más de 40. A mí me tienen a dieta desde los 12, a mí mi madre me ha llevado a muchos médicos para adelgazar, mi padre siempre me ha dicho qué piernas más gorditas tienes, nena. Entonces ahí sí que entra, también es otro melón, pero un poco la educación, ¿no?, en estas cosas de los hijos. Pero bueno, a partir de los 20 pongamos como mínimo el ser conscientes que con la genética que has nacido, si bien no la puedes cambiar, sí que puedes cambiar el entorno y puedes modular. Exacto. Y sabes que yo quería también, ahora que estabas hablando de esto, quería decir que no solamente es por el tema del lipedema, es que para cualquier otra patología, las patologías autoinmunes, muchas veces
hay un componente genético, pero muchas veces se podrían evitar, ¿no? Primero, si pudiéramos hacer un estudio genético y ver la predisposición, eso sería genial. Ahora, se puede hacer, pero es bastante caro y a veces es inaccesible para la mayoría de las familias. Pero si tú, por ejemplo, genéticamente tienes una predisposición de desarrollar la enfermedad celíaca y tú sabes los patrones, ¿no? para tratar de ayudar a que esa enfermedad no se desarrolle, pues mira, fenomenal, aquello que ganas. Y también cuando hay posibilidad de enfermedades autoinmunes, también se puede revertir la situación, porque tú no solamente lo que decíamos, heredas tu genética, sino tu epigenética, ¿no? Heredas también las costumbres. Hay mucha gente que de pronto tiene una diabetes tipo 2, no porque la haya heredado en sí, sino lo que heredó es el patrón alimentario de su familia. Entonces, con estas cosas hemos de romper y por eso es tan importante, bueno, informarse bien, desde primera mano. Pero sobre todas las cosas yo creo que sería algo excepcional y que cambiaría el rumbo de la humanidad, eliminar los ultraprocesados de nuestra vida. O sea, no hay más. Cuando una persona entra a la consulta y cuando le dices, mira, por 15, 20 días vamos a intentar no tomar ultraprocesados, ni pan blanco, ni leche como tal, ni todo lo que son bollería, no sé qué, no sé qué. ¿Y qué como? Me dicen, desesperadas. Entonces yo pienso, madre del amor hermoso, ¿de dónde estamos partiendo, no? ¿Qué comes? Es que hay tantísimas cosas para comer, verduras, todas las que quieras. Lo que ha comido toda la humanidad siempre, comida, ¿no? Exacto, comida real, de verdad. O sea, no hace falta ir a comprarle a Carlos Ríos el real food. O sea, el real food es en tu casa. Coger cualquier tipo de proteína, animal, vegetal, de buena calidad, de buena procedencia, de temporada, vegetales, frutas, merceder, ¿no? Tampoco, porque tampoco es cuestión de comer una infinidad de verdura fermentable, porque vas a acabar teniendo una disbiosis también. O una cantidad de fruta que tampoco es lo suyo, ¿no? Equilibrado, un poco equilibrado. de todo. Exacto. Yo creo que es que la gente va tan a contrarreloj y va tan rápido que, claro, como buscamos las soluciones rápidas, es como que, ¿qué me compro? Pues venga, voy al súper y me compro esta comida hecha y me la como en 5 minutos, además, ¿no? Y claro, yo creo que eso también hay que cambiar. Pero eso es comestible, no es comida. Esos son comestibles, pero no son comida. Entonces, esto también, si desde el principio, todo empieza con lo mismo, la educación, ¿no? Si tú a un colegio les vas a dar clases de alimentación, les enseñas a cortar y a preparar, les enseñas... Esto es un fallo enorme que no se haga desde el inicio, porque evitaría muchas enfermedades. Bueno, pues en algunos sitios sí, en otros no, como siempre. Pero en cualquier caso, una vez aparecen, por centrarnos en el lipedema, una vez aparecen síntomas en mujeres jóvenes, ya no te digo niñas, porque creo que deberían ser... Pongamos una mujer joven que todas lo saben, que salen con 15, 16 años y te dicen, yo desde entonces ya veo que... Si en ese inicio, o si las madres que tienen lipedema tienen hijas que también tienen ya pistas de que parece que van a tener lipedema, iniciar sobre todo hábitos de alimentación y vida saludable, sin obsesionar a nadie con la forma, ni el tamaño, ni el peso, ni tal, pero haciendo siempre hincapié en que forma parte de tu salud y que si tú no cuidas esa enfermedad con la que has nacido, puede perjudicar a tu salud a largo plazo. Ese es un poco el mensaje. ¿Cuándo acudir al médico? Cuando eres consciente de que esa enfermedad, si a tu madre le ha perjudicado, a tu abuela le ha perjudicado, y ves que por no cuidarse o por no tener diagnóstico ahora sufren de X, pues empezar con las generaciones más tempranas a decirles esto forma parte de tu cuidado de salud. Igual que si alguien tiende a hernia discal, pues no le vas a pedir que haga gimnasia rítmica o que haga, claro, no sé, un poco, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es tu debilidad, pues cuidarla especialmente. Un poco de coherencia ¿no? Que siempre decimos que es importante ser coherente, ¿no? con lo que nos ocurre. Lo que yo estaba pensando, antes decías que era importante, ¿no? Escucharnos y hacer todo ese trabajo, pero a mí me gustaría recordar, ¿no? Un tema de que yo cuando a mí me llegó el diagnóstico, que en mi caso fue un autodiagnóstico, ¿no? Porque vi a Ana en aquel vídeo de Frida, siempre se lo digo, que ha sido ella la que me descubrió que yo tenía lipedema, porque estaba viendo su vídeo y decía todo el rato, pero si soy yo, pero son mis piernas, Dios mío. Pues
mi primera reacción fue decir, no estoy loca. Imaginaros, yo pensaba que lo que me ocurría, que yo estaba loca, que todo lo que yo estaba diciendo, que todo lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo era algo que ocurría realmente en mi cabeza. De que esos dolores que había normalizado, de llegar a pensar que estaba loca. Por eso me gusta todavía recordar y recalcar más el ve con tu instinto, ¿no? Sé coherente con lo que te dice tu cuerpo, que es tan importante hacerle caso, y que si alguien te dice que lo que tú sientes no es verdad, te vas y alguien, me refiero a un profesional de la salud, Sí. evidentemente, vas a otro hasta que alguien te hace caso de verdad. Estoy de acuerdo. No creo que, y por desgracia creo que le ocurre bueno, vienen muchas pacientes a partir de cierta edad. Ahora, gracias a gente como vosotras, en los últimos, pues eso, 8 o 10 años, mucha gente se autodiagnostica viendo imágenes y dice, realmente esta soy yo, o escuchando un podcast como este o una publicación de Instagram, pero por gente más mayor. La gente joven tiene ahora más información, pero estoy totalmente de acuerdo que en la gente de más de 40 que de verdad han estado años pasando esto y vienen a pedirte un primer diagnóstico diciéndote de verdad, o sea, bueno, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Las lloreras en el primer diagnóstico son súper frecuentes porque para muchas pacientes es una catarsis, es verdad lo que yo estaba diciendo, estando su pareja o sus padres delante. Y sí, y no debería ocurrir, pero sí, yo también abogo por el instinto, por ser coherente y seguir tu instinto. También es verdad que a las mujeres nos ha tachado de que todos nuestros síntomas son histeria, ¿no? O algo relacionado, y todo ese, sabemos que hay un sesgo muy grande en la medicina en general con el tema de las enfermedades que las sufren las mujeres. Que somos unas melón. quejicas, ¿no? Eso es un melón así de grande. Eso un día tenemos para un capítulo o dos para esto. Sí, y yo en esto, ¿no? Hablando después del autodiagnóstico, me gustaría preguntarte, ¿no? Una vez que una se autodiagnostica viendo un vídeo, viendo por internet o lo que sea, al final, estas pruebas o exploraciones, ¿cuáles son los que se utilizan para confirmar el diagnóstico? Que es lo más típico, clásico. Sí, pero es muy sencillo porque no necesitas pruebas ni diagnósticos. O sea, necesitas una historia, conocer a la paciente, o sea, una historia clínica, preguntarle cómo le ha empezado, qué es lo que le ocurre, qué es lo que siente, desde cuándo lo siente, cómo ha variado, depende de la edad que tenga, pues tendrá más historia o menos historia, ¿no? Un diagnóstico clínico en el que cuando tú como profesional sabes identificar un lipedema, y hay varios signos y síntomas muy fáciles de ver, que se ven con los ojos. Más cuando eres médico, vamos, que todos hemos estudiado anatomía y los mismos signos, ¿no? Si tú ves que hay una desproporción entre el tronco y las extremidades, si ves que hay lóbulos de piel y grasa que cuelgan por encima de las rodillas o encima del codo, ves signos de varices, arañas vasculares, moratones en las piernas, la grasa acaba o en la muñeca o en los tobillos, dejando los pies y las manos sin hinchazón ni sin edemas, ves que cuando le tocas a la paciente tiene una sensibilidad, no quiere decir que grite todo el mundo, pero tú tocas en según qué puntos y les ves la cara de... ¿no? Algunas les duele más y otras menos, pero tiene. Y luego que no tienes edema, como llamamos, con fobia en los pies. O sea, eso es un lipedema muy claro. Incluso en estadios 1, cuando ves la pierna en columna, ves que son chicas muy delgadas, ¿sabes? Muy deportistas, por ejemplo, muy delgadas, que no tienen ni gran pecho, las barrigas muy planas, la cadera muy pequeñita, y de repente se dispara una cartuchera o una cadera y cartuchera, de forma que parece que lleve, ¿no? Si llevara una falda, pues como aquellas antiguas, como con alambres, ¿no? Como las meninas, que dices, a ver, esto no le corresponde a la parte superior del cuerpo. Es cierto que en algunos casos puede haber la duda entre obesidad y lipedema si además también hay grasa abdominal, la cintura es ancha y hay barriguita, ¿no? Colgando. Ahí tienes que trabajar un poco más, averiguar si la paciente ha tenido cambios de peso, si la paciente lleva una vida coherente, si tiene otras enfermedades, si esa obesidad viene porque no practica ejercicio o porque hay un exceso de alimentación, si esa obesidad es troncular, o sea, si es en la barriga tanto de ombligo para abajo como de ombligo para arriba, hay formas de ver si lo que llega a las extremidades
¿Es también grasa de obesidad o no? Casi todo el mundo casi todas las mujeres hemos pasado por épocas de más y menor peso, ¿no? Porque todas hemos estado siempre un poco esclavizadas al patrón de intentar probar esta dieta, probar la otra, cada cual dentro de su mundo, ¿eh? Pero cuando tú le preguntas y te dicen muchas, o incluso las que ya han estado embarazadas, es que no hace falta ni preguntar, casi siempre te lo cuentan, ¿no? Hasta en la época, tengo una foto de cuando tenía 17 años o cuando acabé la carrera o cuando antes de quedarme embarazada y fíjate qué delgada estaba y mira en esta foto el tobillo que yo tenía. Nunca me he puesto una bota porque no me entran. Nunca me he puesto las botas de esquí, no he ido a esquiar porque no podía. No he encontrado la misma talla nunca de chaqueta que de pantalón. O sea, son frases que pam, 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 lo que tú decías, ¿no? Son alarmas rojas que cuando te dedicas a esto no se pueden obviar. O sea, es evidente que hay un lipedema. Si tú lo que sospechas es que además esa paciente pueda tener otras patologías como obesidad, hipotiroidismo, ha estado con terapia de corticoides y está hinchada, o es todavía por decir algo, el primer año después de un parto, que la gente le entra mucha prisa porque ya he dado a luz y no he perdido el peso. Bueno, tranquila, que el peso se va muy poco a poco. O sea, a veces incluso no se va, o sea, se te quedan algunos kilos y con cada hijo se te quedan más. Ahí es donde necesitas todo ese tiempo para hablar con la paciente y averiguarlo, porque al final tú ves lo que ves, pero lo tuyo es la mitad o, digamos, un 60% de lo que estás viendo es lo que tú ves y palpas, pero hay un 40% que es lo que te cuenta la paciente. Y me acuerdo en una vez que me preguntaron, ¿y cómo sabes que no se lo inventa? Digo, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Que yo piense que alguien viene a pagarme una visita para inventarse una historia y que yo le diga que tiene una enfermedad que no tiene. O sea... Es que, madre mía, suena de película de terror. Claro, Sí, bueno, pues ¿no? si es así, alguna psicópata habrá en el mundo, no lo sé, pero creo que no es lo normal. Su problema es, claro, al final. Claro, exacto. Lo de menos sería el lipedema si alguien hace algo así. Y luego quedan algunas exploraciones, digamos, adicionales que se pueden utilizar para diferenciar o para limitar, para decir, vale, tú tienes lipedema, pero puedes tener hipotiroidismo, un trastorno hormonal, un intestino hiperpermeable, y entonces pedimos una analítica con parámetros inflamatorios para saber por dónde empezar a tratar, porque la grasa es lo último que, al menos yo, lo último que trato es la grasa. Lo primero que tratamos es la inflamación, con alimentación, la compresión, los trastornos venosos. Yo voy mandando a la gente a cada uno, ves al ginecólogo, tal, ves al vascular, tal, ves a la nutricionista, y cuando todo esto esté solucionado, la grasa que queda en tu cuerpo, que obviamente no la puedes eliminar, porque si pudieras ya no hablaríamos de esta enfermedad, entonces entro yo y si quieres yo te quito el resto con una liposucción, porque tú ya no puedes hacer más. Pero esa grasa está inflamada y arrancar es como si quisieras quitar una infección de la piel en el momento en que está en su momento más efervescente, ¿no? Totalmente infectada. No, te esperas, tomas tus antibióticos, esperas a que baje y luego quitas eso. Hay que reducir primero la inflamación. Entonces, todas las demás pruebas son como para descartar que no es otra cosa, un ecodoppler, una analítica, en el caso de superduda, un verde de indocianina, linfogamografía, para descartar que no hay otras cosas. Y lo último que te queda es la grasa. Si la grasa está bien trabajada, la inflamación está trabajada, se ha hecho compresión y tal, hacer una liposucción de descarga no es problema. Es de descarga, obviamente, pero no es el problema. El problema es la enfermedad cuando se cronifica por la inflamación. Vamos a empezar por el tratamiento conservador, básicamente, Siempre, ¿no? claro. Bueno, como decía Ana, no es tratamiento conservador, es el tratamiento de la enfermedad. Sí, siempre hago hincapié en eso porque sí. En realidad se planteó durante muchos años, he visto yo a veces spots o cosas en alguna web que pone tratamiento conservador versus tratamiento quirúrgico. Digo, no, el tratamiento es el tratamiento. Luego tienen la intervención quirúrgica como una opción más que por supuesto es súper recomendable para quien lo necesite. Pero bueno, de hecho yo me estoy pensando también, eso ya hablaremos más adelante. Tenemos que hablar de eso, sí, porque seguro que te lo has investigado mucho. Sí, pero bueno, que quiero decir que me parece una opción súper valedera, ¿no? Pero quiero decir que lo imprescindible siempre es llevar a cabo ese tratamiento del que hablábamos conservador,
que en realidad no es un tratamiento conservador, sino que es el tratamiento para llevar tu patología lo Exacto. mejor posible, para ganar en calidad de vida y sobre todo para ayudar a que no vaya más. Claro. Exacto. Y hablando un poquito del tratamiento, en cuanto a alimentos a incluir o evitar, ¿hay alguna cosa que no se haya dicho hasta ahora? Porque creo que hemos hablado ya varias veces, incluso con Ana, ¿no? De cuál es la nutrición que hay que mantener para mantener a raya, ¿no? El lipedema. ¿Hay alguna cosa que te gustaría añadir que es súper importante? A mí la única que puede valerle a todo el mundo, y es la única que recomendaría a todo el mundo, es lo que acaba de decir Ana, lo que dice la doctora Sari Arponi, lo que decimos todos los que elimina los ultraprocesados de tu dieta. O sea, de tu plato, de tu cocina, o sea, déjatelos para el típico día en que estás fuera o estás de viaje o llegas a las 12 de la noche, pero que va a ser un día y que de verdad no te va a dar tiempo, aunque siempre da tiempo para otra cosa, ¿eh? Porque se tarda lo mismo en hacerlo tú que en meter al horno algo precocinado. Pero para comer fuera incluso, es que la gente no se imagina lo mucho que daña eso tu salud. Por todos lados, daña tus hormonas, daña tu intestino, daña tu piel, daña tu pelo. Es que tiene que ser como la elección de cuando alguien quiere beber. O sea, el alcohol es fatal. Pero Es un si tú quieres tóxico. un día, claro, si tú un día te quieres tomar ese tóxico porque en ese momento te apetece, oye, que por supuesto hazlo. No vas a morir por una copa de vino ni por dos, ni por unos nuggets, ni por unas patatas de no sé dónde, ni por tomarte un croissant relleno de pistacho. Pero si lo haces cada día, sí. Fumarte un cigarrillo o un lo que sea, a lo mejor ese día no te hace un cáncer de pulmón, pero si tú lo haces cada día, sí. Pero mira, Tendrás... perdón, en este punto también hay que hacer un inciso. Esto no es para todas, porque hay chicas que tienen autoinmune y tienen su intestino hiperpermeable y comer un croissant le va a hacer mal en ese momento, ¿sabes? Bueno, en ese Entonces, momento también, pero quiero decir que la única recomendación que yo le daría a todo el mundo es eliminar todo eso. sí. Porque, pues eso, también la leche, si ves que te está sentando mal y te la has quitado y al día siguiente te tomas un vaso de leche fría porque está muy rica, muy tal, y vas directa al baño, ya ves que te estás sentando mal. Pero como no a todo el mundo se le puede recomendar, ¿no? Quitar esto, quitarlo, lo que sí puedes recomendar es quitar lo que no es alimento, lo que son productos comestibles que no alimentan, porque además no te aportan nada, ni siquiera... No sé cómo decir, en la mayoría de los casos ni siquiera te quitan el hambre. Es que a ver, no Están te hechos quitan. para que sean hiperpalatables además ya. Y adictivos incluso. Y efectivamente. adictivos, entonces hay que ser un poco más listo y pensar, ¿de verdad la industria va a dominar mi cerebro sabiendo yo que me lo están diciendo, que es adictivo, que le han puesto, solo has de mirar detrás, se te quitan las ganas, las letritas, dices, perdón, yo esto no me lo, o sea, no, gracias, no. O sea, no. Totalmente. Eso sí que se lo recomendaría a todo el mundo. Y luego a partir de ahí ya con especialista porque depende de todas tus patologías y de tu edad. No es lo mismo una chica de 20 que una señora como yo de 50 y muchos. O sea, Bien. yo no puedo comer lo mismo que otras personas, pues porque vas cambiando. Incluso la gente que viene y te dice, no, yo como muy bien, siempre he comido muy bien, no he cambiado nada y ahora estoy peor. Bueno, porque ahora tienes 47 y antes tenías 26, no puedes seguir comiendo lo mismo toda la vida. Y porque esto al final es como una gotita, ¿sabes? Que va de pequeño, que si el bollicao, que después las patatas fritas de la adolescencia y el Red Bull, que después el no sé qué, no sé cuánto, cuando llegas a la edad adulta, lógicamente te empieza a afectar. Algunas les empezará a afectar a los 30 y pico, otras a los 40 y pico, otras a los 50, pero te va a afectar. Punto, Totalmente. no hay más. Es mucho más probable que te afecte el consumo de ultraprocesados que no a lo mejor el exceso, te diría, hasta de cosas en las que poníamos antes mucho hincapié. No estoy diciendo, a ver, que no se me malinterprete, que todo el mundo se ponga a tomar embutidos o cosas así, pero durante años la gente de posguerra se alimentó con tocino y pan, pero el pan lo hacían con el cereal que ellos cultivaban en el molino en el pueblo con un fermento de masa madre de toda la noche, y ese pan duraba para toda la semana, y de centeno y de cereales antiguos y tal, y el tocino era de sus animales y tal. O sea, a lo mejor comiendo ese tipo de alimentación
tienes más posibilidades de vivir más sano Sí. que comer esa cantidad de ultraprocesados que tenemos al alcance de todo, porque se ponen de moda estas cosas, los ya te como, los ya estoy hecho, ¿no? que lo único que te van a traer son problemas. Y ya te digo, los problemas serán más grandes cuanto más hayas acumulado. Ya no es un tema de la edad por sí sola, es un tema de la acumulación de toda esta cantidad, porque hay muchas veces que nos preocupamos por los microplásticos, perdón, yo qué sé, que si el envase que viene en no sé qué, que no sé cuánto, pero lo que estás tomando está lleno de aditivos, o sea, ¿qué más da? Ya la estás, bueno, estás haciendo mal en tomar, gracias, con todos estos aditivos, porque son acumulativos, porque muchos no se pueden eliminar. Entonces, hay que decir un día, bueno, basta ya, mi alimentación diaria de toda la vida es esta alimentación con productos reales. Y todos los viajes que hagas a la cocina para cocinar, te los vas a ahorrar a la farmacia. Y Totalmente. no me gusta cocinar, a mí es que no me gusta, me dicen en la consulta, es que no sé qué. Pues mira, chica, es hora de que aprendas. Porque, y si no te cuesta el doble de caro y te vas a la rosticería o al restaurante de abajo para que te lo hagan. O sea, o trabajas tú o le pagas a alguien para que lo haga. Si no te gusta cocinar, que te lo cocinen, pero tendrás que pagarle a alguien para que te cocine, porque lo que hay que comer es comida. Exacto, yo siempre le digo, si tú tienes un coche que es eléctrico y no va a gasolina, tú no le vas a echar gasolina porque lo vas a romper. Pues entonces, ¿por qué contigo eres tan poco exigente y le metes esa cantidad de porquerías, ¿no? Entonces, bueno, esto es que también la cosa confunde, porque a veces escuchas incluso profesionales de la nutrición y tal, ay, es que no, las restricciones no sé qué, no se trata de una restricción, se trata de una elección coherente, ¿sabes? Yo no puedo decirle a nadie que le va a hacer bien un ultraprocesado, porque no le va a hacer bien. Lo que dices tú, un día déjate esa ocasión especial para de vez en cuando. Siempre digo en la consulta, el año tiene 365 días. Habrá a lo mejor 15 que serán un poco living la vida loca. Bueno, te da igual, que te duermes tarde, que no sé qué, que bebes de más, que comes de más. Vale, pero los 350 restantes tienen una coherencia. Y ahí, en esos 15 días, no te sale a uno, bueno, te sale a uno por mes sin contar las vacaciones. Con lo cual, hay que tener ojo. No puede ser que cada fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, hagamos el living la vida loca, porque es la mitad de tu vida. Entonces esto hay que mirarlo con ese ojo. Madre mía, qué de cosas. Antes comentaste, Ana, que un poquito, ¿no?, de la cirugía, y yo quería preguntar a la doctora ¿en qué casos se recomienda esta descarga? Porque imagino que lo ideal sería cuando no tienes ya ningún tipo de grasa, o bueno, el porcentaje de grasa es uno aceptable, saludable, incluso, ¿no?, innecesario, especialmente en las mujeres, pero me imagino que también hay casos en los que a lo mejor no se puede llegar, porque ya el metabolismo está tan dañado que es imposible perder ese peso. ¿Cómo decidimos si es un caso donde la cirugía es recomendable o no? Mira, la cirugía yo la recomiendo, o sea, a nivel médico la recomendaría en un estadio 3 o superior, y no tiene que ver con el peso, tiene que ver sobre todo con la movilidad, que esa es otra de mis campañas. Una de mis frases es: el animal que no se mueve se lo comen los demás. O sea, hay que es que siempre es volver a lo natural. Si tú no te puedes mover, estás destinado a morir. O sea, no puedes buscar tus alimentos, no puedes desplazarte, no tienes buena circulación, tu corazón deja de funcionar bien, tus venas dejan de funcionar bien. El movimiento tiene que ser algo natural. Y no hablo de ejercicio en gimnasio, sino de movimiento. Entonces, cuando un lipedema o cualquier otra enfermedad te impiden moverte bien, o sea, estadio 3 o superior, significa que casi siempre las piernas están en valgo y se hunden, los pies están aplanados, la grasa llega hasta el tobillo y no te cabe un zapato. A lo mejor tienes, pues eso, más del 50% de tu peso corporal solo en las extremidades, que para arrastrarlo es una barbaridad. Te roza la cara interna de las rodillas, de los muslos, se te forman pliegues en los que en verano se suda mucho. Ahí incluso creo que es algo de sanidad pública. Lo que pasa que es tanto de sanidad pública como podría ser una abdominoplastia, en la que también hay criterios. Si tú no tienes un pliegue de abdomen
de piel colgando que realmente sobrepase la zona genital, que te cause eczemas, heridas, infecciones, la Seguridad Social tampoco te paga la abdominoplastia. Aunque hayas perdido 50 kilos de peso después de una bariátrica. Entonces, ¿se puede reconocer que tienes el lipedema? Yo encuentro que lo justo sería que se haga un diagnóstico de lipedema a nivel medicina familiar, que se lleven estos temas con el rehabilitador o vascular o endocrino, donde estén las demás patologías, y que si de verdad está en un estadio 3, aunque sea, es que la palabra culpa suena siempre muy mal, la mayoría de personas que están en un estadio 3 pueden ser, una, o porque no han estado diagnosticadas sin saber lo que tenían, dos, porque tienen otras patologías acompañantes que no les permiten ¿no? bajar de nivel, digamos, de ese alto nivel su salud, y tres, a lo mejor por exceso de peso. En ese caso, en otros países, y es lo que estábamos trabajando Ana y yo en estas últimas semanas, en otros países tiran enseguida y directamente a tratamientos de pérdida de peso, sea con agonistas de GLP-1, sea con cirugías bariátricas, o sea, con tratamientos antiobesidad, para reducir de entrada todo la grasa corporal en general y esperar a que quede solo la que es de lipedema. Y yo ahí sí que en el hospital, por ejemplo, de Granollers me encuentro muchas pacientes posbariátricas que han tenido cirugía bariátrica, que han perdido 30, 40, 50 kilos de peso y que siguen teniendo obviamente lipedema en las piernas. Lo que pasa que en ese estado ya, por mucho que hagas descarga de las piernas, lo que te queda es piel colgando por todas partes. Entonces, lo ideal, claro, es no llegar a un estadio 3. Lo ideal es, en un estadio 2, la reducción es bastante buena, tanto de grasa como de piel, aunque se hagan en cirugías seriadas, y yo por eso lo hago en diferentes etapas y no todo de una, para que la piel vaya retrayendo un poco y no queden tantos pliegues, aunque ya sé que hay gente que, pues, que le puede, bueno, tiene sus desventajas, ¿no? Pero tiene otras ventajas. Entonces hay que plantearse en cada caso de cada paciente qué es lo mejor, todo de una, hacerlo en 2, hacerlo en 3. Como indicación médica yo diría que un estadio 3 y por supuesto un 4, que tiene lipolinfedema, pero ahí ya está tratado también por otro tipo de especialistas que también a veces son plásticos. Por ejemplo, en Barcelona hay equipos, ¿no?, de la doctora María del Río y Carmen Higueras que trabajan el lipolinfedema, pero incluso a nivel público, quiero decir que no es algo tampoco, se puede estudiar por privado, pero ahí la Seguridad Social también te lo cubre. Es lo que vosotras, digamos, denunciáis siempre, ¿no? Que si es linfedema, si me tratan, si me cubre, si me pagan, si me dan, si es lipedema, no. Lo que es lipolinfedema no hay ningún, obviamente, o parece ser, no hay ningún problema en que te lo cubra la Seguridad Social. Eso se tiene que tratar sí o sí con cirugía de descarga. Si es un lipedema estadio 3 en el que la paciente le impide la movilidad, a mí me parece que es motivo suficiente para recomendarle una cirugía cuanto antes. Porque ves que esa persona va a acabar con problemas de cadera, de rodillas, con prótesis. Eso dificulta muchísimo más o acorta tu vida o dificulta más tu salud. Y además, si tienes lipedema y necesitas una prótesis, yo que he hecho un par de años de trauma, llegar a la zona de las articulaciones cuando hay una capa de grasa así de grande de por medio es un problemón. Con fijadores externos, con heridas que no curan, que no cierran. Entonces, un estadio 3 yo creo que necesita una cirugía. Y entre el 1 y el 2 también hay una indicación, y creo que lo he dicho alguna vez, para pacientes de estadio 1 y 2 es porque me da la gana. O sea, si alguien se quiere intervenir porque le molesta, le duele, no le gusta, no quiere que vaya más, tiene miedo, se siente incómoda, no necesitas más justificación, tú puedes hacer lo que quieras. O sea, tienes todo el derecho porque sabes que eso no va a quedar así, no es por gusto, no es por estética solamente, que también sería válido, ¿eh? Efectivamente, eso iba a decir que aunque sea por estética es igualmente válido. Es la decisión de una persona y punto. Totalmente, que yo dije, imagínate si yo dijera que estética no es suficiente, ¿no? Pero es que en este caso no es la estética es hoy puntualmente, es tu presente, pero tú sabes que el futuro es otra cosa. Si no lo intervienes, si no lo tratas. Entonces, a lo mejor esa proyección de futuro, ¿no? En muchos casos las mujeres que quieren quedarse embarazadas y tienen miedo, las que no tiene por qué pasar, pero sé que esto, por eso necesitas mucho tiempo para hablar en la consulta, para explicar cuándo sí, cuándo no tienes riesgo, la otra sí, en tu casa tal, tus hermanas cuál, tus abuelas. Hay que tomarse ese tiempo para evaluar cada una y luego irte a tu casa y pensártelo todo muy bien y decidir si quieres o no quieres hacerlo. Sí.
Sí, Que sí. es muy complejo, claro, porque no son unas operaciones fáciles, no es una No. operación, ¿no?, que tiene una recuperación que puede ser a veces incluso muy complicada. Sí. Y bueno, yo quería preguntar en cuanto a la técnica utilizada, ¿por qué la WAL es la más recomendada en esto? Si la recomiendas, ¿por qué? Claro, yo es la que utilizo porque es la que han estado usando las escuelas de lipedema o de liposucción para lipedema alemanas, donde yo he aprendido en los últimos años, donde yo he estado viendo cómo funcionan, donde he estado haciendo la formación o las formaciones y donde he visto luego a través de la misma técnica los resultados porque yo además antes de usar la WAL, que hace ahora como 10 años o así que la he estado utilizando, hemos hecho liposucciones desde la residencia con más o menos con todas las técnicas posibles, desde liposucción estándar, con tumescencia, hasta haber probado pues, otras máquinas que a mí no me han gustado a la hora de trabajar. La WAL es la que he visto que primero para el tema del lipedema es la que protege más el tejido, los vasos, los nervios, ¿no? Porque te lo imaginas muy bien que el chorro de agua en abanico separa y rompe la grasa con una fuerza controlada, de forma que luego la aspiración es más fácil. Tú no tienes que romperla con la misma cánula. O sea, hay un efecto mecánico menos. Y el agua para mí es una de las cosas más naturales, entonces me fío, ¿no? Yo siempre lo explico como si fuera una técnica, como una manguera en el jardín. Tú echas el agua y se mueven todas las piedrecitas y luego las puedes sacar, ¿no? No tienes que romper nada, tiene menos riesgo de sangrado, te permite ir más rápido porque te prepara mejor el tejido y luego para el cirujano, para mí es la única opción de mantener el hombro si quiero trabajar hasta los 67 o 70 que me van a tocar por cómo está el tema hoy. Yo no puedo estar haciendo más de una liposucción cada X días, a no ser que sea sin hacer fuerza. Porque si no, acabas con, bueno, pues todos tenemos que si las contracturas, que si el hombro tocado, que si no sé qué. Todos los trabajos tienen un riesgo laboral y este puede ser uno de los nuestros. Entonces tú tienes que intentar que tus riesgos laborales también estén minimizados para poder trabajar el resto de tu vida. Totalmente. Importante, importante. Y en cuanto a las complicaciones de una intervención, ¿cuáles son las más frecuentes? ¿Cómo se hace para evitarlas? Eliminar no puedes. Cualquier cirugía tiene riesgos. De hecho, tú firmas un consentimiento informado en el que sabes que cualquier operación, sea para quitarte una peca, sea para quitarte el apéndice, puede salir mal. Incluso con el mejor cirujano del mundo puede salir mal. Hay riesgos que son como muy estándares y están controlados porque sabemos que hay un índice X de infecciones, un índice X de tromboembolismo, un índice X de mala cicatrización. Y algunos dependen de la paciente en el sentido de su genética. Tú no puedes evitar, si alguien tiende a hacer queloide, tú no lo puedes evitar, o sea, es su genética. Si alguien tiende a que le queden marcas, le van a quedar marcas porque cicatriza mal. Pero sí puedes evitar una infección dando una profilaxis antibiótica, puedes evitar los trombos o intentar minimizar al máximo dando una profilaxis de heparina, haciendo una movilización precoz desde el mismo primer día, moviendo a la paciente, haciendo una buena compresión desde la cirugía y haciendo drenajes también desde el primer o segundo día, minimizas esos dos. Luego te quedan riesgos, por ejemplo, que dependen de la técnica. Por eso a mí me gusta la WAL, que pueden ser desde úlceras en la piel hasta pues heridas, hematomas, irregularidades. Por ejemplo, irregularidades con la técnica de chorro de agua ocurren mucho menos porque estás viendo constantemente el mismo grosor. Si tú haces una tumescencia en la que infiltras mucha cantidad de agua primero y luego te esperas, pierdes un poco de vista la anatomía, la forma natural del músculo, de la articulación. Luego, por ejemplo, lesiones de vasos o de nervios, en teoría con el chorro de agua también se evitan porque el agua lo que hace es apartarlos hacia los lados, ¿no? Con el agua lo que empuja pero no corta. Entonces, una lesión nerviosa no he visto nunca. Con otras técnicas a lo mejor sí, porque las cánulas tienen otra punta, algunas tienen calor y entonces causan quemaduras internas. De todas formas, todos hemos tenido alguna complicación que te ha tenido preocupada un tiempo hasta que la soluciones. O sea, lo que pasa es que eso te tiene que pasar muy de vez en cuando,
que a mí me ha ocurrido y este año, por ejemplo, he tenido una preocupación y hemos estado un par de meses hasta que la cosa ha salido bien. Pero entonces tienes que estar implicado cada día, cada semana con tu paciente hasta que le puedas ofrecer una solución y que esa se haya solucionado, ¿no? Que a veces no sabes ni por qué ha ocurrido. Y luego hay que tienen que ver también con cualquier técnica de liposucción, por ejemplo, que puede ser un edema pulmonar por exceso de o por simplemente por el líquido que estás infiltrando. Y ahí entra también pues cómo la paciente se mueve, cómo la paciente, la medicación que toma, la compresión que lleva. O sea, por eso lo del trabajo queda muy bonito, pero esa frase es muy importante, multidisciplinar. Tú no vas a estar solamente pendiente, tu cirujano y tú, de todo lo que ocurre. Tu cirujano te opera, pero tu fisioterapeuta está igual de implicado que tú, tu nutricionista está igual de implicada que tú, tu médico de cabecera o tu ortopedista está implicado también, porque afecta a muchas partes, ¿no?, de tu vida, y ahí tiene que estar todo el equipo por la paciente. Esto es muy importante también, ¿no? Porque yo he tenido contacto con chicas que de repente se han operado y dicen, ay, es que no tengo dinero para el fisio, y no van al fisio y dicen, claro, tengo una fibrosis, No, y es que todo claro, eso... no puede ser, eso no puede ser. Hay cirujanos que sí que tienen su equipo multidisciplinar, hay algunos que no, y aquí, chicas, es importante que si os no lo rodeéis tienes bien, tú, ¿no? tienes que hablar con ellos, tienes que preguntarles si tienen sus citas cogidas, con quién van a ir, ofrecerles. Exacto. Como mínimo. Tú no mandas, claro, tú no puedes obligar a ningún adulto, pero yo siempre le digo como mínimo, dale mi teléfono, tenéis mi mail, si tenéis alguna duda, que me llamen, por favor, porque pueden ocurrir también, por ejemplo, seromas, es algo muy, yo no lo llamo complicación, pero es algo que ocurre y que el fisioterapeuta identifica antes que el cirujano, porque tú no ves a la paciente y el fisio sí. Pero el fisio te tiene que llamar y decirte, doctora, tu paciente tiene un seroma. Ah, vale, pues tráemela que lo voy a pinchar. O sea, tiene que haber un trabajo, claro, tiene que haber comunicación hasta que haya pasado como mínimo un mes, que es donde puedes decir, vale, la primera fase, las primeras 2 semanas son obligadas y ahí el posoperatorio no dura menos nunca de 2 semanas, nunca. Pero entre 2 y 4, pues depende de la cantidad de grasa que saques, de la paciente, de sus enfermedades. Y ese primer mes hay que estar todos pendientes. ¿Que en general van bien? Sí, pero tú vas llamando, preguntando cómo te encuentras, mándame fotos, ven a la consulta. Ay, que vengo de fuera, bueno, pues lo hacemos por vídeo, pero a ver quién te atiende allí, que es tu médico de... Yo mando a veces informes a los médicos de cabecera de otras ciudades para que le quiten los puntos, para que vean tal, para que tienes que estar un poco encima, porque en este caso sí que entiendo que la paciente te ha contratado a ti personalmente, te está pagando unos honorarios para tu atención personal, y por eso estás obligado, como en cualquier otro servicio, a atender a tu paciente primero, pero cliente también. Claro. Yo te quería preguntar también sobre el componente emocional y psicológico de estas operaciones, porque creo que son una parte súper importante, y la gestión de expectativas, ¿no? Porque también hay que mirar que, bueno, sigue siendo una operación que, a pesar de que la hacen los cirujanos estéticos, no es una operación estética. Sí, bueno, somos cirujanos plásticos, pero claro, es que el nada, lo digo porque, claro, estético suena siempre como... Sí. Lo digo porque, claro, cirugía estética parece como que sea algo primero voluntario y como poco importante. Es igual de importante, pero el que hace estética es porque ha hecho cirugía plástica y reparadora primero. Cuando tú sabes reparar, sabes mejorar algo, ¿no? Esto se entiende bastante bien a nivel físico o mecánico, digamos. Y las expectativas es algo que también estamos preparados para trabajar, porque en cirugía estética sí que estás trabajando expectativas. La cirugía estética es solo para mejorar desde tu punto de vista, pero que nadie puede saber exactamente lo que tú te estás imaginando, qué es lo que tú quieres mejorar, ¿no? Si adopta tu forma de nariz, yo te puedo ofrecer un cambio de... Pero no estoy segura si la que yo te ofrezco va a ser Ideras, que es la bonita. Eso es estética pura. Y entonces, en la formación de cirugía plástica también trabajamos o también estudiamos el cómo atender esas expectativas, la importancia de hablar con la paciente de lo que sí se puede conseguir y lo que no se puede conseguir, porque no todo se puede conseguir. Pero a nivel psicológico, en cambio, eso es algo que tiene que trabajarse con un psicólogo profesional, porque el cirujano te lo puede explicar 50 veces, pero... Yo incluso he hecho hasta cursos cursos de psicología extra para saber cómo atender a la paciente, para saber qué es lo que me está pidiendo, de dónde viene su necesidad de cambio, qué es lo que quiere sanar con esta operación. Claro, yo solo puedo operar, pero tengo que intentar entender la psicología de esa paciente y explicarle
te queda claro que yo solo puedo hacer esto, ¿no? Lo has entendido. O sea, todo lo demás habrá que tratarlo con el psicólogo, que es el que te va a, digamos, a ayudar a trabajar si lo que tú estás buscando es un cambio o si interno o externo. Yo puedo cambiar el externo, pero el interno no te lo puedo cambiar yo. Exacto. Entonces, yo al menos recomiendo también, muchas pacientes ya vienen que están yendo a terapia porque tienen un problema que arrastran desde joven, obviamente. Este problema afecta desde joven. Y es en una edad en la que a todas las personas les afecta su imagen, el integrarse, el pertenecer al grupo. Entonces, claro que quedan heridas, pero muchas otras no quieren oír. Todavía en España el tema de la terapia psicológica no está 100% asumido como parte de la salud. Hay una parte de la población que todavía lo ve como algo raro, como algo excepcionalmente raro, cuando yo lo veo como la misma atención, puede ser puntual o puede ser a largo plazo, que cualquier otro dolor físico y corporal. Totalmente. También es verdad que hay muchos terapeutas, sobre todo de la sanidad pública, que a veces están como desactualizados, ¿no? Porque ahora han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Sí. Así que, pero es importante, ¿no? Que cada uno busque un poco su camino, ¿no? Yo creo que esto lo quiero enlazar un poco con la siguiente pregunta, ¿no? Porque igual que evoluciona todo el tema psicológico y todo la sanidad y demás, yo quería preguntarte si has notado evolución reciente en la investigación de nuevas técnicas y si hay técnicas incluso prometedoras, ¿no? Para el lipedema. No, pues lamentablemente no. O sea, lo que veo es que no es que haya una técnica nueva y no haya nada que pueda, por desgracia, ofrecerle a la paciente la respuesta de tranquila que esto se te pasa o se te va a curar. Eso no, de momento no lo he visto. Pero sí veo que cada vez hay más cosas que pueden ayudar a convivir mejor con la enfermedad. Lo primero, normalizarla y que haya más información, ¿no? Que hayan más profesionales que te puedan atender, que hayan desde entrenadores físicos, fisios, nutricionistas, psicólogos, médicos de cabecera, rehabilitadores, ginecólogos, sobre todo me faltan, ¿no? Yo ahora estoy hablando con un equipo de ginecólogos porque creo que también deberían estar muy implicados en el tratamiento. Que se entienda como que la enfermedad se puede mejorar desde diferentes ámbitos. Y hay más aparatología, por ejemplo, muy prometedora con el Deep Slim, por ejemplo, y algunos otros aparatos que tienen más que ver con el linfático y con el tratamiento de la fibrosis más que de la grasa. Entonces, sí que hay como cada vez más opciones, pero también tengo que reconocer claramente que todo eso implica gasto económico. Entonces, claro, yo soy consciente que mucha gente no va a poder mantener ¿no? ese nivel de gasto. Y entonces lo que hay que hacer es abogar por lo más sencillo posible y los básicos, que es lo que tú sí puedes hacer, que es tu alimentación, un ejercicio físico regular, que vale para todos, también quiero decir para cualquier otra cosa. Y en cualquier caso, obligatoriamente las medias tienen que estar cubiertas por la Seguridad Social. O sea, esas tres cosas son un básico de mantenimiento que deberían estar al alcance de todo el mundo. Y luego a partir de ahí sí que hay cosas. A mí me parece que el Deep Slim es un aparato que está ofreciendo, pues eso, muy buena sensación de alivio, reduce la fibrosis, ayuda un poco a mejorar la piel, estimula el linfático, o sea, como que te lo pone todo en movimiento y libera bien ese estancamiento. Y para el pre y posoperatorio ayuda a cortar el posoperatorio, pero también sé que de momento aún es una cosa cara que no es para todo el mundo. O a lo mejor puntualmente uno se lo puede permitir, pero claro, si la enfermedad es crónica y el año que viene vuelvo a tener una mala época, a ver hasta dónde puede gastar cada uno, ¿no? A mí me gustaría abrir un meloncito de una publicación que hiciste recientemente donde haces una pregunta que creo que es súper importante, que es ¿qué es un experto en lipedema? Bueno, yo con esa he querido este mes intentar decirle a las pacientes que se piensen bien a dónde van y con quién van. Que no hay prisa. O sea, tienes esta enfermedad, por desgracia, desde hace mucho tiempo. Entonces, el acudir a un anuncio o es que me da igual, llámalo 3x1, como ahora este mes es gratis o te reduzco la segunda ¿sabes? Al 50%, o te hago esto y una rinoplastia a la vez,
o yo qué sé. Es que hay que empezar a usar un poco la cabeza y estamos hablando de salud. Entonces, lo que no harías por tu hígado o lo que no harías por tus ojos o lo que no harías, ¿no? Yo qué sé, si tienes miopía o tienes cataratas, no te dejas vender cualquier cosa. Estás buscando a ver quién es el experto, quién sabe de esto, cuántas operaciones hacen cada vez, cuánto atienden a... Claro, al final, si no sabes, lo mejor es ir a la asociación y que te digan... Ya sé que es un trabajo voluntario y es un trabajo encomiable de las asociaciones, pero claro, hay que estar un poco actualizado de quién está ofreciendo qué servicio. También creo que muchas pacientes sí que recomiendan, porque cuando alguien trabaja muy bien, como ¿no? algunas fisios del Vallés que no sé si se pueden decir o no, más personas, ¿no? Pero yo sé que mucha gente va a verlas y que trabajan muy bien y las recomiendan porque las pacientes salen contentas de allí. Entonces, bueno, pues eso es una cosa. Si tú también has estado contento con, yo qué sé, con tu nutricionista o con el cirujano o la cirujana que te ha operado, es normal que lo recomiendes, pero no hacer publicidad. O sea, una cosa es una recomendación personal, ¿no? A mí me ha gustado por esto, esto y esto, o no me ha gustado por esto, esto y lo otro, pero otra cosa es la publicidad, yo qué sé, ¿no? Claro, también el que lo ha pasado es el que mejor puede decir el por qué lo recomienda o por qué no. Pero experto yo diría siempre que es una persona o que se ha formado muy bien o que tiene mucha experiencia, ¿no? Como en todo, solo hay estas dos cosas. Y eso se puede preguntar, seas médico, seas nutricionista, seas fisioterapeuta o seas lo que sea. O sea, en el momento en que tú quieres contratar ¿no? a alguien que te va a arreglar algo, pues le preguntas, ¿no? O miras un poco sus trabajos anteriores, qué volumen de trabajo tiene, cuántas pacientes ha tratado de esto, ¿no? Ya no digo ni reseñas, que a veces hasta las reseñas están compradas, que yo flipo también. Pero... No, y hay una cosa, mira, que yo siempre he visto en los grupos, porque bueno, yo como primero fui paciente y después profesional sí, a nivel salud del lipedema, pues sigo estando en algunos grupos y a veces escucho, bueno, elige con el que tengas más feeling. No es que tu cirujano no es con el que te vas a ir a tomar un café, ni vas a ir a pasar la tarde, ni te vas a ir de vacaciones, ni de juerga. Es la persona en la que va a estar en manos tu vida, porque además es una intervención muy importante. No es una intervención menor. Yeah. Y claro, para mí es súper importante ver todos estos valores y estas, todas estas cosas a tener en cuenta de las que ha estado hablando Noemí. Ahora os hablo como Ana paciente también, ¿no? No solo y como Ana profesional también os digo que para mí es un placer poder compartir el tratamiento de algunas pacientes con la doctora Noemí porque le da la importancia que le da a lo que es el tratamiento del lipedema, previo y posterior, forever, ¿no? O sea, me parece súper importante. Claro, el tema es que el forever, yo creo que ahí está lo difícil, porque una enfermedad crónica la vas a tener siempre que atender. Entonces, una cosa es la cirugía del lipedema y otra cosa es el resto de la enfermedad. Si tú te operas con alguien porque ahora, bueno, por lo que sea, o porque opera muy bien, o porque tiene buenos resultados, o incluso porque te cae muy bien, el cirujano no va a ser nunca tu médico para siempre. El cirujano Exacto. viene a operarte y cuando haya terminado la cirugía, al cabo de un año de visitas y de tal, cuando se dé el alta, en principio no es el médico que te tiene que seguir tratando, a no ser que tengas o una recaída, o mira, ahora quiero hacerme los brazos porque han pasado años, o porque... O sea, referente a la cirugía eso es una cosa, pero la enfermedad tienes que encontrar a alguien con quien sí puedas estar tratándote, entre comillas, prácticamente toda la vida. O sea, tiene que ser o médico rehabilitador, o vascular, o de familia, o incluso ginecólogo, que necesitarás unas revisiones más o menos anuales o bianuales sobre tu estado inflamatorio. O sea, en el peor de los casos, cuando llegue la menopausia de todas, habrá otro pico, o puede haber otro pico, incluso a lo mejor mayor, por lo que yo estoy viendo, mayor que con los embarazos. A mí, por las estadísticas que hemos hecho el año pasado y a un 60% de las pacientes les empeora después de tener hijos el lipedema, pero a casi todas, y diría un 90%, en la menopausia. Ya entonces, doy fe. Claro, entonces hay que estar como atentos, siempre escuchando y saber
tengo que volver al médico, a un médico que me reconozca este diagnóstico y que sepa tratar y que diga, vale, probablemente es por el cambio hormonal, entonces lo que vamos a hacer no es recomendarte otra cirugía, sino tratar tu cambio hormonal. Totalmente. Yo lo que pretendo este mes con lo de expertos en lipedema o con lo de poner, pues eso, cómo ha de ser un informe, qué cosas pueden ocurrir, es que se normalice el tratamiento médico, que se normalice y que se generalice el tratamiento médico desde la medicina, desde la sanidad, no desde las pacientes, que es verdad que habéis hecho un trabajo increíble en los últimos años de difusión, pero que las pacientes dejen de guiarse por influencers y por amigas y por no sé qué, y que en cambio cada vez hayan más médicos que entiendan que aunque no sea su especialidad, puedan referirte a la persona que sí que te puede tratar. Es suficiente con que sepan reconocerlo y decir, vale, no sé mucho de esto, pero sé que es una enfermedad, voy a buscar a quien te mando en tu zona. Pues sí. De hecho, por eso también has publicado hace unos días, un documento para los médicos, ¿no? Para que tengan una referencia y como una guía, ¿no? Que a mí me ha encantado esto. Sí, y reconozco que esto lo he hecho inspirada también por las asociaciones, la Asociación Australiana del Lipedema, que tienen una carta, y la inglesa también. Esa no la he visto, pero sé que también tienen como una hoja de referencia en la que informan sobre todo, porque los sistemas de salud son distintos allí, ¿no? Entonces allí informan al médico de familia de que puedes tener esta enfermedad. Entonces es muy fácil que lo normal sería eso, que el médico de familia se lo lea y diga, pues mira, no lo sabía, no lo conocía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esta enfermedad qué es? Pues mira, te lo doy firmado por una persona que, además de médico, es especialista en esto y yo creo que tengo, o me ha dado este diagnóstico, o yo creo que tengo esta enfermedad. Entonces, como no voy a seguir yendo por privado a ese especialista, lo que quiero es que la sanidad pública sepa que me puede derivar a esto, esto y esto, y qué consecuencias puede tener mi enfermedad. Y ya luego queda en manos de cada médico el tener el interés de o leer un poco o abrir, ¿no?, una historia y derivar a la paciente. Pero ahí entramos también en el problema de sanidad pública española, con poca atención, con pocos médicos, con poco tiempo. Con médicos ultra trabajados. Suma y sigue. Es que claro, sí, es verdad que, bueno, pero hay que intentarlo por todos lados y como mínimo yo creo que cada vez hay más gente también en medicina familiar que saben del tema, porque a mí me ha llegado a venir esta semana pasada, por ejemplo, una paciente referida por su médico laboral. O sea, en la revisión de empresa le han diagnosticado el lipedema. ¡Ostras! Imagínate. Y yo dije, ¡buah, súper bien! Imagínate. ¡Qué gran avance! Sí, porque dice, me ha mandado ella. Me ha dicho, creo que lo que tú tienes es lipedema, porque le he dicho que, pues esto, ¿no?, para evaluar riesgos laborales. Y entonces se ha puesto las pilas. Pero sí, la idea básica es que luego tu médico de familia te pueda referir, o en la mutua, si tienes una mutua de seguro, que te puedan referir a los especialistas que puedas necesitar, teniendo en cuenta que todo lo que pone en ese informe puede aparecer en las pacientes de lipedema con más frecuencia que en las otras pacientes. Es como ponérselo un poquito más fácil, ¿no?, para que las pacientes tengan una parte del trabajo hecho y los médicos que tienen poco tiempo pues puedan acelerar el proceso, un poco que siempre se agradece. Sí, totalmente. Sí. Bueno, yo creo que con esto hemos exprimido casi al máximo todo lo que la doctora podía contarnos en un episodio de podcast. Queda más que agradecerle el tiempo y la dedicación y la participación en este episodio, y a Ana también. Pues sí, y yo creo que tendrán que venir otra vez de nuevo Noemí y Ana, porque sé que están trabajando en un documento muy interesante, que no vamos a hacer ningún spoiler aquí, no todavía, pero que muy pronto podríamos hablar de ello y para que la gente pues esté al día, al loro y actualizada con todas las noticias y todo lo que acontece en el mundo del lipedema. Eso esperamos, sí. Sí. Cuando queráis. Pues muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, doctora, por vuestro tiempo y dedicación, y bueno, a nuestras oyentes, gracias por estar aquí también una semana más. Espero que nos mandéis, como siempre, comentarios, recomendaciones, qué os ha parecido el episodio, sugerencias, que estamos abiertas, ya sabéis. Exacto, siempre hacemos publicaciones en Instagram y en TikTok, que nos dejen ahí comentarios, preguntas incluso para Ana y para Noemí.
Y bueno, que si quieren escribirnos, también pueden escribirnos a info@lipipodcast.es y nosotras pues derivaremos, escucharemos y lo que haga falta. Muchas gracias. Un placer, chicas. Muchas gracias a Hasta vosotras. luego. Un placer, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Venga, chao, chao, chao. Gracias por escuchar un capítulo más del Lipi Podcast. Estamos online por y para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejando tus comentarios y compartiendo. Ayúdanos a seguir creciendo y así poder llegar a más personas afectadas del lipedema con información de calidad. Somos el Lipi Podcast, tu podcast del lipedema en español. Pero sobre todo en medicina familiar y comunitaria, por ejemplo, que serían los primeros que deberían estar formados en estos como mínimo para orientar a la paciente, es a tu médico de familia o médico general. O esa comunidad sí que debería saber diferenciar entre lo que es un dolor de piernas por varices, un lipedema y una obesidad, como mínimo.